Bienvenidos al programa número 800 de Hora Clave. Imaginemos una persona que empieza a sentirse mal, tiene fiebre, tose, está muy tomado los bronquios, en fin, se siente como para ir a la cama. Y entonces llama al médico. El médico le toma el pulso, le examina y le dice, mire, es un resfrío, no es para tanto, tómese una aspirina, cuídese, no tome frío, quédese en su casa hoy, mañana va a estar bien. Imaginemos una segunda persona que tiene el mismo síntoma, se siente decaído, decaída, fiebre, tos, los bronquios muy tomados, llama al médico. Y el médico le dice, a ver, la ausculta, no sé, hay algo que no me gusta, vamos a hacerle un estudio. La llevan a la clínica, le hacen placas, estudios, y finalmente le dicen al marido o a la mujer, a la madre o al hijo, tiene un cáncer. Es al principio, por lo menos para un lego, es el mismo síntoma, es un solo síntoma, pero son dos enfermedades diametralmente opuestas. Una pasajera, todos tenemos resfríos. Bueno, hay que ocuparse, por supuesto, no es cuestión de que se vaya desnudo o con 10 grados bajo cero a la calle. Pero en general hay que atenderlo, es un problema. El otro es grave, se puede curar, hay cánceres que se curan, pero hay que tomarlo muy en serio porque pone en peligro la vida del enfermo. A mí me parece que esta especie de metáfora sirve para introducir al tema escandaloso de esta semana de los electrodomésticos, el electrovoto, que le dicen. Estalló cuando la Nación hizo una investigación y empezaron a aparecer por todos lados, ya no clientelismo, que clientelismo es que un señor cobra un plan social o tiene un empleo público que en verdad lo consiguió de favor y entonces está inclinado a votar por el que le dio el plan social, le dio el empleo público. Eso es una cosa así genérica. Esto es más directo. Esto le dicen, señor, usted nos va a votar a nosotros, le vamos a dar un electrodoméstico, una heladera, un lavarropas, a veces un cheque, a cambio de la promesa de que nos va a votar de aquí 2 semanas. El escándalo de los electrovotos, como le dicen ahora. Decía Nick hoy en La Nación, es mucho mejor, decía. Antes hay que votar por fulano, mengano. Ahora hay que votar o por la heladera o por el lavarropas. Ya está, ¿no? Se sinceró el sistema. Entonces, yo lo veo igual, ¿no? Es un síntoma, evidentemente, negativo para la democracia. Acá el enfermo no es la persona del ejemplo, sino la democracia. El sistema que vivimos, según el cual los votos auténticos de los ciudadanos son los que determinan el gobierno, el rumbo político, el rumbo económico, el rumbo social de un país. Entonces la pregunta que yo voy a hacer esta noche a mis invitados, está Pati, va a estar Carrió después, y a la mesa de debate que vamos a hacer, es un poco esa pregunta que le haríamos al médico que vino a nuestra casa y se encontró medio demacrados, con fiebres. Este síntoma de malestar electoral, político, ¿es un resfrío o es un cáncer? ¿Es un pecadillo, una corruptela más o menos hasta pintoresca, ¿no es cierto?, que no afecta al sistema? ¿O es en cambio una enfermedad con un gran potencial de convertirse en enfermedad grave a menos que se la atienda? ¿Cuál de las dos es? Esto que hemos estado viviendo esta semana, ¿es síntoma de qué? ¿De un resfrío de la democracia? Que después de todo ocurre en todas partes, no es tan grave, no dramaticemos. ¿O es un síntoma de un mal que al afectar la autenticidad del voto, afecta a las raíces mismas de la democracia y tiene un potencial de expansión? Me decía un político tradicional el otro día, pero Grondona, en mi época no llegábamos a tanto. Como decir, esto es exponencial, puede ser cada vez más, como una mancha de aceite se extiende. Este es el tema para que discutamos esta noche.
con nuestros invitados y entre nosotros, ¿no es cierto? Estos síntomas de compra de votos, clientelismo que estamos asistiendo, ¿son un resfrío de la democracia argentina o tienen un potencial canceroso que obliga a tratarlos de otra manera? Por eso redactamos así el televoto. ¿El clientelismo y la compra de votos es un resfrío o un cáncer para la democracia? Si usted cree que el clientelismo y la compra de votos es un resfrío para la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que el clientelismo y la compra de votos es un cáncer para la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, lo tenemos acá Luis Patti primero, uno de los candidatos a las elecciones de acá a 2 semanas, y le haré a usted la primera pregunta. Esto que se ve hoy en día, se ve en todas partes, pero digamos resalta en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué grado de seriedad tiene para la democracia? Mire, cuando no se consigue conquistar con buena administración y solucionar el problema de la gente a través de la buena administración y el voto se consigue comprándolo con heladera, DVD o lo que usted quiera, es un cáncer. Y hoy los gobernantes no pueden solucionarle ni solucionan el tema de la gente. Nosotros andamos mucho en los barrios pobres, hay cada vez más pobres, pero hoy es pobre también el que trabaja. No sé por qué no aparece esto en los medios de comunicación, pero hoy casi no come el día 20 el que trabaja mismo. Y cuando un político y un funcionario público tiene que cambiar el voto por un electrodoméstico, es muy inútil. Y eso termina, pero muy mal. Además, Bueno, es un efecto de la pobreza, ¿no? Es decir, hoy hablábamos esta mañana con un experto, con Javier Aullero, que es el hijo de Carlos Aullero, que está en Estados Unidos estudiando estos temas. Decía, mire, en Estados Unidos era una política muy corrupta. Se resolvió cuando la gente empezó a vivir mejor, porque la persona que tiene recursos no tiene por qué venderse por una heladera. Pero la persona que ha quedado en la lona, ¿no es cierto? Y bueno, su voto se convierte en una oportunidad para tener algún ingreso extra, ¿no? pero hay que hacerle comprender a la gente que mientras no se le dé escuela, no se le dé trabajo, la dignidad se la van a ir quitando. Y lo peor que hay al ser humano es quitarle la dignidad. Yo creo que si ese mensaje se lleva, la gente puede ayudar. Ahora, Va a tomar la heladera, pero en el cuarto oscuro que razone. ¿Quién me dignifica más? ¿El que administra bien y me da trabajo o el que me da la heladera? No hay mucho para pensar. Lo particular, Patti, es que usted está en este momento en esta campaña encolumnado con uno de los sectores que está acusado del reparto, sea de electrodomésticos o sea de dinero. Digo, porque el dualdismo forma parte también de esta práctica. Sí, pero también es cierto que en los diarios el único partido político que no aparece distribuyendo planes sociales es el PAUF. La Nación lo ha publicado, no aparece en nuestro partido, y nuestro partido nunca ha regalado nada. Y le digo más. En la Municipalidad de Escobar, mientras yo fui intendente, estaba prohibido delante de un televisor regalar una silla de rueda o entregar un medicamento porque no se puede juntar voto con la desgracia ajena. Digo, es inmoral. Su boleta va al lado, por ejemplo, de Chiche Duhalde, acusada. Bueno, nosotros lo que hemos filmado y le hemos dado a los medios de comunicación es el kirchnerismo y los candidatos del kirchnerismo y hombres que han estado muy ligados a la toma de supermercados. Que son candidatos de Red de Cler y candidatos en el maquinista sabio del candidato de Kirchner. Claro, que de alguna manera plantea acá Luis, usted de un lado es una fuerza nueva la suya, ¿no es cierto? Digamos, no es de las tradicionales. Pero del otro lado se está asociando, en el plano de la candidatura de Senado, a una fuerza tradicional, digamos. Entonces usted, ¿cómo se siente? ¿Una fuerza nueva o una fuerza que viene a reforzar a una fuerza vieja? Nosotros nos hubiese gustado que el justicialismo vaya unido. Se divide, el presidente decide hacer otro partido político y el Congreso del partido estratégicamente decide hacer un frente y lo hace con Chiche Duhalde. Y es un frente que yo voy a defender y a Chiche Duhalde, por supuesto, voy a apoyar. Patti, yo creo que hay 3 cosas básicamente que se saben de usted en este momento. Por un lado, las encuestas le dan bien. Así es. Por otro lado, se sabe que se ha de alguna manera legitimado a través de la buena gestión y hay un montón de gente que lo valora por eso. Y después está el tercer elemento, menos agradable, que es usted es conocido como un policía de malos tratos,
llamado muchas veces torturador y asociado a episodios siniestros de la dictadura militar. Me gustaría que me ordenara un poco ese panorama. Bueno, en el proceso militar yo 20 años tenía, pero toda la policía estuvo involucrado en ese lamentable episodio donde todos nos tenemos que pedir disculpas y perdón, todos, inclusive muchos sectores de los empresarios, los comerciantes, los partidos políticos. Nadie se escapa de eso. No le echen solamente la culpa a los militares, porque el golpe de Estado no vino, vino con el apoyo de los partidos políticos también. Es cierto que yo he tenido denuncias de delincuentes, pero nunca de vecinos. Siempre me denunciaron quienes traficaban drogas, quienes robaban, quienes mataban. Los vecinos siempre me defendieron. Yo fui policía prácticamente toda mi vida en Escobar. Gané por el 75% de los votos. Yo lo que creo que el policía no debe ser injusto. Eso es grave. Pero sí perseguir al delincuente hasta debajo de la cama, probarle el hecho y no inventarle hechos, que creo que eso es lo que hace la policía débil y la justicia débil. Claro, lo que pasa es que para nosotros es difícil, conociendo la realidad actual, pensar en una policía útil, una buena policía. Bueno, ¿es posible sí, eso? pero van a tener que formarla. Van a tener que tener una política de seguridad en serio y no se puede estar sin la policía. Lo que no tienen que hacer es atomizarla y desprestigiarla todos los días, Sí, porque si no la gente no le tiene confianza. Yo di el 95% de seguridad en cada lugar que estuve, pero la gente me tenía confianza. Conviene también que una buena policía incluya la no tortura y el respeto del... El cumplimiento de la ley. Su candidato de la lista, Dante Camaño, dijo que está a favor de la pena de muerte para los delitos graves. ¿Usted sostiene eso? Bueno, si es narcotráfico, en el caso de narcotráfico, yo creo que muchos no vendrían a vender y envenenar a nuestros hijos a la Argentina. Si es violación seguida de muerte, bueno, yo creo que podría prevenir un hecho, igual que secuestro extorsivo seguido de muerte. Pero primero hay que eliminar las libres convicciones razonadas en la Argentina. Los jueces, libres convicciones razonadas, quiere decir cuando los jueces se convencen y porque se convencen, aunque no tengan prueba, condenan. Yo creo que eso hay que erradicarlo y tiene que haber tribunales de alzada. Yo creo que puede salvar vidas, no matar personas, la pena de muerte. Luis, Patti, esta confrontación de la provincia de Buenos Aires entre dos señoras D, la señora D. Kirchner, la señora D. Duhalde, ¿cómo ve esa confrontación entre dos señoras que en el fondo está dominando el panorama electoral? Yo creo que hay algo que hay que valorar en Chiche Duhalde, que no tuvieron el valor muchos hombres del justicialismo, y diferenciarla en este sentido del esposo. Chiche Duhalde es la que decide dar pelea y dice el justicialismo no tiene que llevar nuevamente al presidente o a la señora presidente como candidato a presidente del 2007. Él se inclina por un economista, que puede ser Labaña, pero ella es la que decide enfrentar y decide dar batalla electoral. Y creo que el valor que no tuvieron muchos hombres en el justicialismo, me parece que hay que reconocerlo. Si usted se impone en la lista de diputados al peronismo, ¿qué significa? ¿Que usted es el nuevo peronismo de la provincia de Buenos Aires? Chiche Duhalde me aporta a mí y yo le aporto votos a ella, así que no entro. Creo que nosotros nos aportamos mutuamente, no hay ganadores ni perdedores. Patti, hace una semana decíamos acá un poco en chiste que las propuestas son lo que todo candidato le pide al otro que haga mientras él habla de otra cosa. Ahora le pregunto yo a usted, ¿tiene propuestas? ¿Cuáles son las propuestas? Mire, nosotros creemos que este es un país federal solamente en la Constitución y en la realidad no. Yo creo que hay que hacerlo federal en serio. Y eso se puede hacer invirtiendo el sistema de pago de impuestos. ¿Invirtiendo el sistema? Sí. ¿Qué quiere decir? Si empiezan los municipios y las provincias a cobrar impuestos, creo que va a ser un país federal en serio, desarrollo regional en serio, pero más control de la sociedad, esos intendentes que cobran impuestos y giran hacia arriba. Si no va a ocurrir lo que ocurre ahora, compran permanentemente intendentes. Hay que hacer un país federal en serio para que haya desarrollo. Otro proyecto de ley que nosotros venimos insistiendo hace años es la indemnización a las víctimas del delito. Hay huérfanos que quedan, mujeres que quedan viudas porque el delincuente mata al padre de esos chicos. No solo el Estado no lo cuidó, sino no se hace responsable de lo que, en el desamparo que quedó esa familia. Hay que indemnizarlo. Nosotros decimos, miren, en los barrios muy humildes hay chicos emborrachándose en las esquinas, hay drogándose en las esquinas. Y el otro día nos contestó el gobernador y la señora Kirchner que es un tema de las familias.
18, 19, 20 años. Nosotros decimos que el Estado tiene que hacer algo y proponemos un servicio social que le enseñe oficio a esos chicos. Son proyectos que sacamos de la gente. Una pregunta, Pati, que a mí, un tema que no me termina de... Lo entiendo racionalmente, pero hay una serie de gobernadores y de intendentes que se han alineado con Kirchner. Y que uno no los ve como kirchneristas. Yo no creo que de la Sota, por ejemplo, de golpe un día se despertó y descubrió que es kirchnerista. O Reutemann en Santa Fe, un día dijo soy kirchnerista. O los intendentes del Gran Buenos Aires. Un día llegó el Espíritu Santo y le dijo, esta es la línea. ¿Usted ve como una conversión esto o estamos ante un caso de hipocresía general? Mira, acá nosotros vamos a tener un problema delicado. Si el presidente un día tiene el 8% de imagen positiva y el resto negativa, nosotros vamos a tener que salir a apoyar la institucionalidad del país. Los que el presidente compró con cheques, hasta en público, van a ser los principales enemigos del presidente. Creo que crear poder con compras y con cheques es muy peligroso para la institucionalidad del país. Le puedo contar una anécdota, pero estoy medio contando anécdotas por las razones de edad. Pero cuando yo empecé a ser profesor en la Escuela Superior de Guerra, en 1960, yo tenía 27 años, estaban todos los oficiales ahí, y estaba la NUCE, presidiendo la escuela. Entonces, como los militares son muy ordenaditos, la primera pregunta me la hizo la NUCE. Y me preguntó, dígame doctor, ¿usted cómo explica que aquellos que hemos peleado contra Perón, porque era el 60, ¿no? Hacía 5 años que había caído Perón, y estuvimos presos, en Rawson, en 20 cárceles, los que estuvimos presos y peleamos contra Perón, estamos todos dispuestos a la reconciliación. Y ha aparecido una nueva generación de conversos gorilas que en toda la etapa de Perón no dijeron ni mu. Y ahora son los más feroces antiperonistas. ¿Me lo puede explicar? Yo no se lo pude explicar, ¿no? Y ahora un poco lo que tenemos ahora, esta especie de florecimiento de una cantidad de kirchneristas recientes que sin embargo no tenían nada que ver antes con esto. ¿Cómo se explica estos cambios del comportamiento humano, no? Mire, yo le digo a mis hijos que a los montoneros no hay que odiarlos. Si ve a alguien, se siente en la mesa y charle. Y con algunos de ellos que han sido fierreros, en serio, yo tengo una gran amistad, he cosechado una amistad. Y además hemos discutido y hemos hablado con ellos. Pero hay otros que hacen negocio de los juicios. Y también hay otros que hacen política de los años 70. Con eso es muy difícil hablar porque tienen intereses creados. Pero por hombres que han combatido y valientemente, yo me he sentado con ellos y he conversado. Vamos a repetir el televoto que recién empieza, a ver si lo escuchamos. Entonces, el tema es entonces si los síntomas de los electrovotos que estamos viendo son un mero resfrío o, ojo, una enfermedad que puede llegar a ser grave. ¿El clientelismo y la compra de votos es un resfrío o un cáncer para la democracia? Si usted cree que el clientelismo y la compra de votos es un resfrío para la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que el clientelismo y la compra de votos es un cáncer para la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4182. Muchas gracias, Luis Patti. Después de los auspicios, el debate sobre este tema que plantea el televoto. Las siguientes empresas acompañan a Manu. Bueno, estamos con esta discusión. Todo esto de escándalo de la compra de votos, el electrovoto, todo esto que ha pasado esta semana, ¿hasta dónde hiere a la democracia? Es un episodio que en definitiva no es tan grave, corruptela ha habido siempre, o es algo que tendría que preocuparnos seriamente porque puede dañar el tejido de la democracia como si fuera un cáncer. Esto es lo que estamos discutiendo esta noche y tenemos en la mesa, tenemos a Jorge Macri, candidato a diputado por el PRO, tenemos a Juan Carlos Dantegullo, dirigente justicialista de siempre, hoy muy próximo al presidente Kirchner,
tenemos a Emilio García Méndez, candidato a diputado por el ARI, y tenemos a Jorge Villaverde, diputado y candidato a diputado por la lista de la línea dual lista del PJ de la provincia de Buenos Aires. Así que ustedes tienen toda la libertad. Yo voy a decir, como me dijo cuando operó el que me operó a mí hace 1 año y medio, me dijo, usted puede operarse donde quiera, pero eso sí, mañana a las 6 de la mañana. Bueno, yo les digo lo mismo. Pueden hablar como quieran, pero no se encimen. Por favor, no se encimen, porque el que está escuchando se molesta, no entiende lo que dicen, así que traten de no encimarse. Si pueden, pídanse interrupciones y concédanse interrupciones, lo más difícil, ¿no? Pero tratemos de no encimarnos, porque entonces es un revoltijo que la gente empieza a no saber qué pasa me pasó a mí, ¿saben por qué lo digo? Porque estuve mirando el debate acá en las dos voces de Macri, etcétera, y yo mismo como espectador, cuando se encimaban, decía, bueno, pero yo no entiendo nada que pasa acá, ¿no? Porque además la gente que está al otro lado del televisor tampoco está como en misa, por ahí pasa un chico, ya le dan el teléfono, no tiene un grado de concentración así tipo universidad, ¿no es cierto? De manera que si ustedes me prometen no encimarse, yo les prometo libertad total, pero eso sí, ahora, a las 6 de la mañana. Muy bien, empiece el que quiera sobre este tema que hemos planteado al principio del programa. Doctor, yo creo que está mal planteado el tema. Creo que lo primero que hay que diferenciar es clientelismo político y ayuda social. Es decir, no mezclar todo. La ayuda social son políticas del Estado para ayudar a los que no tienen nada, a los que están afuera. ¿No es cierto? Esto es ayuda social. Si hay clientelismo político o alguien quiere persuadir para que logre su voto, eso, digamos, tiene que ser sancionado, conducta cero, reprobado y tomar las medidas. Pero cuidado a ver si mezclamos todo y volvemos para atrás. Cuando desapareció la ayuda social y se quedan otra vez los excluidos donde no estar. O volvemos a un Estado ausente que todo lo va a resolver el mercado, y ahí hay muchísima gente que está fuera del sistema. Yo creo que ese es el gran problema. Yo inclusive, discúlpeme, hasta preguntaría distinto. Es decir, acá lo terminal son los que están sin nada. Lo terminal son los que se mueren y no los cuentan. Lo terminal se vio cuando explotó en diciembre del 2001. Entonces, si hay algunos que hacen lo que no corresponde, sanción. Pero tampoco, digamos, esto es algo ni nuevo, ni patrimonio de un partido político, ni inclusive de la Argentina. Esto sucede en el mundo. A ver, que sea nuevo o no, creo que no cambia la gravedad de la situación. Yo voy a tomar un caso. El ministro Aníbal Fernández dice, ¿cómo se les ocurre a usted que vamos a estar comprando votos con electrodomésticos? No alcanzaría la plata. O sea, el problema es que él se lamenta porque no le alcanzaba la plata o la capacidad de distribuirlo logísticamente. Lo que dijo es, se imagina, tendría que haber camiones dando vueltas por todos lados. Que es un cáncer, yo no tengo ninguna duda. Que se viene manifestando de hace tiempo, tampoco. Pero hay cáncer, hay formas de cáncer que no te liquidan de la noche a la mañana. Y yo creo que estamos viviendo esto. Y la única forma es extirparlo. Vos planteás, bueno, quien lo hizo mal, 0, reprobado. Bueno, yo te doy un caso de alguien que están trabajando con ustedes. Cariglino reparte droga para los chicos, amoxidal, que en el frasco dice Intendente Cariglino. Tuvimos esa es una situación, digamos, muy grave. La justicia. Es decir, está bien, no se puede pero es tu partido, gratuito decir... pero no podemos hablar siempre de afuera. No, mi partido, quien fuere, pero lo que usted está diciendo, usted está diciendo es algo muy grave. ¿Ustedes no lo ven? Pero el que lo ve tiene que denunciarlo. Sí, si yo lo viera, no tengo ninguna duda en hacer una denuncia. Que sea de mi partido, sea de otro partido. Pero cuidado con eso de
de generalizar o hacer ese tipo de No denuncias que un intendente generalizo. está vendiendo droga. No, amoxial, dije. Entrega amoxial a los chicos que Bueno, dice pero aclaremos, Cariglino intendente. droga farmacéutica, claro, ¿no? por Pero no es supuesto. droga- No, droga farmacéutica. Sino cocaína, digamos. un medicamento. No es cocaína. No cocaína, Un medicamento que dice No, además si no, no intendente pondría Cariglino. nombre. Digamos, claro, sería un supongamos, campo, ¿no? Yo Entonces, quisiera... digo, estas cosas, perdóname, termino y redondeo. Me parece que imaginar que nos podemos, digamos que los que están en el poder pueden seguir parándose del lado de los diagnosticadores y decir esto está mal, como recién decía Patti. A mí me parece muy mal que se hagan esas cosas si es asociado, como él mismo lo planteó, nos conviene. Yo saco voto, ella saca voto, es buen negocio para los dos y vamos para adelante. Yo digo, en el medio se muere gente, no tengo ninguna duda, y no las cuentan, no tengo ninguna duda, pero en el poder están ustedes. Y ustedes son los que tienen que solucionar la cosa, no el resto de la gente, no los que lo sufren. Digamos, hay un dato que es central, ¿y por qué digo yo que es cáncer? Porque cada vez la sociedad está peor, cada vez hay más pobres, con el modelo que fuera. En todos los modelos ustedes estuvieron siempre. No le esquiven al modelo. No, pero porque es que en la todos los política modelos- de usted era ajuste, ¿Qué política más nuestra? Yo no ajuste. estuve en ninguna política. Sí, pero Lo hablamos la otra vez con está Dante. dentro de ya. una línea Sin política ánimo que de se la faltarle el plantea. respeto a ninguno de ustedes, me gustaría Sí, introducir perdón, la listo. palabra de otro invitado. Bueno, yo lo que quisiera decir en primer lugar es que me parece que debatir este problema, que no es un problema nuevo, que es un problema extendido, que es un problema que es también no solo un problema de gobierno y de las instituciones, sino que es reconducible a la naturalidad con que vastos sectores de la sociedad han convivido con este problema. Yo casi diría que el principal problema del clientelismo es que por muchos no es considerado un problema y que por el contrario es considerado una solución. A mí me parece que nada ha sido más sintomático que esta llegada del presidente en un helicóptero del Estado a un acto partidario, porque en el fondo existe esta idea de que, bueno, cualquiera en mi lugar lo haría. Yo pienso que discutir este problema, debatir este problema desde la política no es para regodearse sobre el problema, sino para encontrar vías de solución. Y a mí me parece que las vías de solución van por el lado de las transformaciones culturales, pero esas transformaciones culturales hay que ayudarlas con normas. Usted lo decía, a la hora que quieran, pero a las 6 de la mañana. Y yo creo que sobran ejemplos en otros países de América Latina, no estoy haciendo comparaciones con países del primer mundo, donde es necesario introducir ciertas normas que planteen algunas incompatibilidades. Y aquí el diputado Villaverde planteaba con mucha propiedad la distinción entre ayuda social y clientelismo. Ahora, me parece que no siempre es una dicotomía, porque justamente hay ayuda social de carácter clientelista. ¿Y cuál es esa ayuda social de carácter clientelista? Efectivamente es aquella focalizada, es decir, la focalización es prácticamente la focalización de las políticas sociales, a menos que esté absolutamente justificada, es absolutamente funcional al clientelismo. Y a mí me parece que lo que hay que cambiar aquí son las reglas del juego y expandir las políticas universales y reducir las políticas asistenciales a su mínima expresión. Cuando una madre, por más pobre que sea, necesita un lugar en la escuela, se reporta frente a las instituciones como un ciudadano y dice, mi hijo tiene derecho a esto. Cuando esa misma madre para otro hijo necesita una silla de ruedas, le parece natural ir a ver a un diputado. A mí me parece que este es el tipo de cultura que es necesario transformar y es necesario transformarla desde la cultura, pero también desde las normas jurídicas. Por ejemplo... A mí me gustaría preguntarle a Dante Bulo, porque digamos, recién se decía de heladeras que fueron fotografiadas, que puede parecer una cosa menor, pero que forma parte de algo más también, de fondos del conurbano que no se rinden, con subsidios que llegan desde los organismos legislativos que no se rinden. Digamos, ¿se sienten afectados en esta campaña el kirchnerismo con lo que se ha escuchado? Yo creo que estamos debatiendo un tema muy forzadamente, ¿no?
Creo que la realidad hoy, el síntoma de esta realidad que estamos viviendo como recuperación de Argentina, no tiene este problema. Sí existen muchas limitaciones, hay casos todavía de debilidades y corrupción, ¿por qué no? Y hasta puede haber una deformación de lo que son ciertas prácticas clientelistas. Pero creo que el foco del problema es que Argentina todavía tiene mucha pobreza. Argentina vive todavía una gran crisis y hay mucha pobreza. Y en la medida que haya pobreza, desgraciadamente nos vamos a encontrar con estas situaciones. Pero yo quiero aclarar lo siguiente, en función de la metáfora del médico. Yo hoy, si voy al médico, dado como pienso y cómo estoy comprometido, el médico me va a decir, te estás recuperando, este país aparentemente, comparado con lo que pasaba esos 2 años, 5 años, está más sano, y hoy se está ante una tendencia que fortalece la posibilidad de la democracia. Pero esto que fortalece la democracia, asumámoslo, no es la democracia concebida hace 10 años atrás o 20 años atrás. Hoy hay instancias que tenemos que atender, hasta en forma heterodoxa. Siguiendo el razonamiento que dijo... siguiendo el razonamiento que dijo... yo te voy a explicar. Siguiendo el razonamiento que hizo Jorge Villaverde, hay una parte hoy de la acción social que es asistencia directa. Es una manera de socorrer presto y rápido a aquel que es necesitado. Y hay otra parte que es la gran cantidad de presupuesto de acción social que son políticas de promoción social. Eso significa que hoy en la Argentina, a diferencia de lo que vivíamos, ya no hay 74 planes dispersos, sino que hay solo 3 a nivel de área social. Esos planes están además interdisciplinados con otras áreas del gobierno y obviamente hoy funciona, no muy bien, pero funciona una relación que la nación, las provincias y los municipios van coordinando este trabajo. Quiero decir lo siguiente, la acción directa, cuando yo digo formas no ortodoxas en función de la pulcritud que creemos, es si yo veo a un necesitado, una situación de vida o muerte, o una situación a reparar, yo esto lo asumo a título personal. Mi identidad peronista me dice que entre Robin Hood o Juan Sin Tierra, yo voy a jugar de Robin Hood. Si una heladera con freezer no parece vida o muerte. No, yo cuando digo que esto está forzado quiero decir lo siguiente. No hay hoy la campaña electoral. Además, definamos esto. Podemos discutir clientelismo. Yo soy muy severo con los que hacen esa práctica y mucho más corrupción. Creo que la campaña electoral va por otro cauce y las políticas nacionales también. Pero si queremos buscar una relación entre clientelismo, corrupción y el tema del manipuleo electoral o de participación y protagonismo, no es esta instancia política. Hay que buscarla muy atrás y ahí vamos a dar los ejemplos que fueron el verdadero cáncer de la Argentina. Ahora, Juan Carlos, hay 2 temas que yo querría plantearle. Y vamos a ir un corte antes que me conteste, sí. Así que le doy la enorme ventaja de pensarlo. Gracias. Un tema es que esto estalló porque La Nación publicó una serie de informes muy escandalosos, la verdad. No es que La Nación fuera escandalosa, era escandaloso lo que denunciaba La Nación, ¿no? En materia el voto, digamos, de los electrodomésticos y demás, en muchos lugares. Y que en verdad apuntaban al peronismo, a los 2 peronismos, digamos al peronismo tradicional y al peronismo kirchnerista. Y un segundo argumento que también hay, ya en el caso de Kirchner, el que tiene la plata es Kirchner. Es decir, la plata abundante para ir a cada pueblo, en cada pueblo anunciar obras, como lo está haciendo todos los días, es el gobierno nacional. Entonces, de alguna manera, es difícil, me parece a mí, esquivar una respuesta a una responsabilidad que se atribuye, porque el país está creciendo a 7%, pero eso quiere decir que hay que olvidarse de los... o no. Y después hay una cosa que yo coincido con usted. Si no hubiera pobreza, no habría electrodomésticos, evidentemente. Habría, pero por otros vías, ¿no es cierto? Vamos a ir a un corte, recordamos el televoto y después volvemos enseguida. ¿El clientelismo y la compra de votos es un resfrío o un cáncer para la democracia? Si usted cree que el clientelismo y la compra de votos es un resfrío para la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que el clientelismo y la compra de votos es un cáncer para la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4182.
Antes del corte yo estaba preguntándole a Gullo, ¿no? Que de alguna manera hay focos puestos en el kirchnerismo, este tema del electrovoto. Primero porque es parte del peronismo, son dos ramas, y el peronismo, por lo menos el informe de la Nación, era el que más aparecía cuestionado por el tema de la compra de votos, por llamarlo así. Y en segundo lugar porque el que tiene plata para repartir, y aparentemente lo hace cada vez que viaja, es el propio presidente Kirchner. Así que no sé cómo va a salir de esta. No, yo creo que su pregunta determina lo que yo afirmé. Hoy el gobierno nacional, el Estado, es verdad, tiene plata, pero eso además está expuesto y define un plan agresivo de obras públicas, otra política social, otra política educativa y de salud. Pero yo quiero insistir en esto. Si el gobierno hoy sigue desarrollando este tipo de políticas dinámicas y además ataca la pobreza, nos vamos a alejar de todo lo que es prebenda, clientelismo y obviamente corrupción. Cuando yo era más joven, hubo una campaña electoral y hubo un candidato de la Nueva Fuerza, que era el señor Chamizo, que iba con Ondar. La práctica de la Nueva Fuerza era distribuir en los sectores populares todos los elementos que significaran, obviamente, que el ciudadano iba a votarlos. Gran error, gran error. ¿Qué hacíamos nosotros desde la militancia? Era decirle a la gente, agárrenle, agarren, porque las conciencias no se compran. En el cuarto oscuro no hay billetera sin ideología o política que pueda determinar la conciencia de una sociedad y un pueblo. Si nosotros analizamos el comportamiento electoral de los últimos años del pueblo argentino, la verdad, las prácticas clientelistas y prebendarias no han surtido efecto. ¿Y entonces para qué lo hacen? Es que, digamos, si está inefectivo, pero ¿por qué lo hacen? Yo quiero aclararles lo siguiente. Yo seguí detenidamente las noticias del diario La Nación. Honestamente, en primera instancia duelen y además conmueven porque creo que estamos para otra cosa. Todos, oficialismo, oposición, la dirigencia en su conjunto. Y hay un rasgo positivo dentro de todo. Las preguntas del periodismo a aquellos hombres y mujeres que supuestamente recibieron, ninguna de ellas hay entrega por voto o por ir a un acto, y además con mucha dignidad la gente de nuestro pueblo dice, a pesar de esto, vamos a actuar en función de nuestra conciencia. Ese me parece que es el elemento central. Si hay errores, hay que combatirlo. Si hay una práctica clientelista o prebendaria, hay que combatirlo. Y si hay que corregir todo lo que hay que corregir, hay que combatirlo. Sí, Mariano, yo lo que quiero que quede aclarado, es decir, yo también fui intendente municipal en el conurbano durante 2 periodos y fui muy severo con este tema del clientelismo, ¿no? Es decir, no tuve ningún caso como lo podía haber tenido, pero fue muy, muy severo también en ese aspecto. No es que vengo a defender el clientelismo, pero con relación a lo que salió publicado en el diario, que recién se dijo de un cheque de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, yo cuando leí eso llamé a la vicegobernadora, es una compañera de muchos años, fuimos hasta compañeros de estudio, cuál era la verdad. Y entre las tantas cartas que recibe la gobernadora, como la vicegobernadora como recibe, había una que de una familia, como salió publicado, el gobernador y el vicegobernador tienen una partida para casos excepcionales, le pide una señora porque tenía un problema, 5 chicos, sola con 5 chicos, en una casilla de cartón, porque tenía uno de los chicos con sarna. Se inicia un expediente, una visitadora social, la vicegobernadora ni sabe quién es la señora, va la visitadora y ahí fue a solucionar ese problema. Recién. Esto es clientelismo, porque recién decían que no había rendición de cuentas. ¿Pero por qué lo hace la vicegobernadora? No hay secretario de salud, secretario. Porque el sistema favorece el clientelismo. El vicegobernador preside. Cambiemos el sistema, pero usted acaba de decir
que no hay ningún tipo de control. Yo creo que Está la contaduría, Pero ¿por está el qué la Tribunal de vicegobernadora Cuentas da y hay un subsidios? expediente a su disposición. Pero le parece saquemos el caso Congreso. este. ¿Le parece razonable que un vicegobernador que preside un cuerpo legislativo haga ayuda social, que eche a su secretario de promoción social, si lo tiene que hacer la vicegobernadora? A mí me Que lo parece eche que... gobernador. Bueno, si están peleados tampoco es culpa No, mía. pero no es un problema de estar peleados. Y si el Pero vicegobernador- lamentablemente... ¿Pero no le parece que lo dice- favorece al clientelismo eso? El gobernador Pero- gobierna no, pero- en el Ejecutivo. pero Claro, yo lo que creo que está diciendo Novarecio también es que el sistema de la ayuda social habla de una política que se siente cómoda con la pobreza, que le gusta que haya pobres, porque sabe tratar con pobres. No sabría qué hacer con un ¿sabe país qué pasa? que Que crece usted, de usted no verdad. conoce a los pobres. Entonces es muy fácil hablarlo de acá y no vivir que le guste con los pobres. No, ustedes del PJ los conocen porque pero los hacen, los yo forman. vivo donde nací y a Ustedes 10 cuadras forman tengo un pobres. asentamiento y no me gusta que haya pobres. Yo propongo, Porque usted tiene que recibirlo propongo cuando le viene una persona de 40, 50 años con 5 o 6 pibes desocupado que no tiene ninguna posibilidad y se le pone a llorar a ver si a usted le dice que eso le gusta. Pero en ese caso está muy bien lo que vos decís, es perfectamente correcto. No, sí, pero entonces no me diga que nos gusta, No, es que yo creo que nos gusta vivir, porque además de los políticos, hay mucha gente que tiene vocación de servicio y trabaja con solidaridad. Hay infinidad de entidades de bien público, gente que ayuda, que está al frente de muchos programas sociales, programas de salud, de atención primaria, de prevención. Es decir, pero eso... Sí, García Méndez. Quisiera contextualizar un poco este tema porque contextualizarlo para mí significa pensar esto. La Argentina no es ni de lejos el país más pobre de América Latina. Sin embargo, en muchos aspectos la Argentina es el país más atrasado desde el punto de vista institucional. Pensemos, por ejemplo, la inexistencia de normas que establecen ningún tipo de incompatibilidad entre la condición de funcionario y la condición de candidato. Y a mí me parece que pensar un país estratégicamente exige superar un cierto economicismo que a veces nos impide ver estratégicamente las cosas. Estamos tentados a decir que tenemos prácticas clientelistas porque somos pobres. Yo diría que pensándolo desde el punto de vista estratégico, también y sobre todo somos pobres porque tenemos prácticas clientelistas, ¿no? Yo no sé si hace aproximadamente un mes hubo una noticia que a mí me llamó poderosamente la atención, fue reportada al mismo tiempo en los dos mayores diarios de circulación nacional en la Argentina y decía, vuelve el tren a Tucumán. ¿Sí? Y curiosamente abajo decía elecciones. Y uno primero dice, bueno, ¿qué tiene que ver la vuelta del tren a Tucumán con el tema de las elecciones? Cuando uno leía la noticia adentro, contaba que se le había retirado la concesión al concesionario que tenía el transporte de pasajeros y que se le había dado un nuevo concesionario y que en el año 2005 se retomaba el servicio de trenes a Tucumán. Y luego se aclaraba que se retomaba un único día. A ver, un solo viaje en el 2005, casualidad que ese día va a ser el 17 de octubre. ¿Sí? Yo pensé que cuando yo era chico el tren fantasma funcionaba por lo menos todos los fines de semana, ¿no? Y uno se encuentra con este tipo de prácticas que se van naturalizando. Tal vez, yo creo que algún día, porque uno preguntaba, dice, pero ¿cuál es la eficacia de esto? Tal vez algún día alguien va a descubrir que una política no clientelista es mucho más eficaz, ¿no? A mí me parece que aquí vale la pena recordar las palabras de un periodista y dramaturgo brasilero, lamentablemente muy desconocido en la Argentina, que se llamaba Nelson Rodríguez, que decía, hay gente que por plata está capaz de una buena acción, ¿no? Y yo creo que algún día vamos a descubrir, ¿sí? Porque este es un caso típico de anemia boba. Yo creo que a quien le entregan una heladera, consecuencia de una dávida, ni siquiera tiene derecho después a quejarse si esta heladera no funciona. Si esto funcionara por los canales de la asistencia social normal, probablemente se le entregaría esta heladera además con una garantía, ¿no? Entonces yo creo que este es un caso típico de anemia boba donde todos terminan perdiendo, el que entrega y el que recibe. A mí de lo que me gustaría hablar es de cómo se sale de esto, tomando un poco lo que planteaba Gullo. Yo creo que acá necesitamos recuperar una cultura del trabajo. Una cultura de comprender que podamos volver a construir nuestro futuro
en función del esfuerzo y del sudor de la frente, no de lo que nos va a venir de arriba. Y yo creo que en general el oficialismo, del color que sea, se siente cómodo con la pobreza. Si no, no me puedo explicar que hayan desarticulado la educación técnica y que ni siquiera estén generando escuelas de oficio, que no se preocupen por formar a los jóvenes en alternativas de trabajo. Nosotros apuntamos a esas propuestas, a recuperar para la gente la dignidad, el volver a su casa habiéndose ganado el pan con el sudor de la frente, el que los chicos se puedan volver a formar en alternativas de salidas laborables. Y cuando yo digo, cuando el oficialismo se dedica a hacer diagnóstico y no me aplica, y durante años no ha aplicado soluciones a esto, yo me rebelo contra eso, porque no puedo entender que sigan siendo diagnosticadores de una realidad que nos golpea todos los días. Yo creo que les resulta cómodo convivir con la pobreza, perdóneme que se lo diga así, pero yo creo que es así porque digamos, la gente que no está teniendo la oportunidad, que tiene que vivir en el día a día, no tiene la misma libertad para plantear alternativas y reclamos superiores. Lo vamos a afiliar. No me afilien. Yo decía que este no es un problema de la Argentina, y todo lo que están diciendo es todo lo contrario a lo que fue el peronismo. Allá por 1940, un sociólogo norteamericano 60 años atrás. De la Universidad de Columbia, 1940, ¿no es cierto? Robert Merton hizo un estudio de lo que él llamaba las máquinas políticas. Sería hoy, llevado a nuestros tiempos, clientelismo político. Y él fue más allá. Estados Unidos venía de esa década que quedó mucha pobreza, mucha indigencia. Él comprobó esto de las máquinas políticas y de los problemas, de los beneficios, pero fue más al fondo todavía. Fue a estudiar realmente cuál era la causa de la pobreza. ¿Sabe cuál era el problema? La gran fragmentación social, el debilitamiento de la familia. Y esto es lo que sucede. El peronismo fue lo que fue y fue grande. Y todavía no pueden entender algunos por qué justicialistas, porque en la década del 50 era 50 para el capital y 50 para el trabajo. Era distribución de la riqueza. Este es el gran problema que nosotros tenemos hoy. Y cuando le digo algo... Lograr distribuir la riqueza, cosa que no pueden. Eso decís, claro. Que hoy en día no pueden repetir el fenómeno. Pero que el peronismo lo va a repetir. Pero no es un problema. ¿Pero por qué? Por esa cuestión de fe que vos decís que lo va a repetir. De hecho, no puede hacerlo. Cada vez va peor en ese sentido. Pero acá parece que el 2001... Hace 15 años que gobierna. Pero el 2001 es hijo del peronismo también, el 2001. La crisis del 2001 no tiene nada que ver el peronismo con esa crisis. Pero todos tenemos que ver. Bueno, todos tenemos que ver. Sí, pero ustedes se tendrían que acordar que allá por el 97, cuando Duhalde dijo que el modelo estaba agotado y que no se podía pagar la deuda externa de la forma que se hacía, teníamos 50.000 millones de dólares de presupuesto, 13.000 de intereses. Duhalde le decían, no digas eso. Ganó de la Rúa. Era un tema... Por plantear el tema. Doctor, era un tema de que de eso no se habla, la verdad. De eso no se habla. En el 99 nadie se animaba a decir hay que devaluar, ¿no es cierto? Y finalmente había que devaluar. Y finalmente... De otra manera, quizás, bueno, pero... Doctor, ¿puedo meter un bocadillo desgraciadamente no tengo más tiempo. Terreno? No Porque hoy me han mutilado el programa en 30 minutos, tengo que entregar 12 menos 5 y empecé 10 y 25, así que en lugar de 2 horas tengo 1 hora y media y ustedes en parte son las víctimas de esa mutilación. Les agradezco muchísimo. Gracias. Y vamos a repetir el televoto y después va a estar Lilita Carrió a decir lo suyo. Sí. Le voy a dejar un trabajo que salió publicado sobre el plan Jefa y Jefa, que quería hablar sobre la reforma política y también sobre la vida interna de los partidos políticos. Se lo voy a agradecer. A mis colegas que también están aquí. Acá 4 copias por lo menos. 6 traje. 6, está bien. Vamos al televoto y al corte y después Lilita Carrió. ¿El clientelismo y la compra de votos es un resfrío o un cáncer para la democracia? Si usted cree que el clientelismo y la compra de votos es un resfrío para la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que el clientelismo y la compra de votos es un cáncer para la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4182.
Bueno, ahora estamos en contacto con Elisa Carrió, que espero que aparezca en mi pantalla, ya está. Elisa, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, vamos a ir a otros temas, pero ya que estamos discutiendo este tema durante todo el programa, sobre si el clientelismo y la compra de votos es un fenómeno, es un resfrío, fenómeno bueno, en fin, o realmente es una enfermedad grave de la democracia. Usted, sobre esa alternativa, ¿qué visión tiene? Es el mal moral, porque la violencia es el uso del otro. Entonces vos podés usar el cuerpo de los otros, violación, pero podés usar la necesidad del otro. Son unos inmorales, ese es el único nombre. No es un problema de gestión. Y en segundo lugar, hay que distinguir ayuda social de política social. Los países que no tienen pobreza tienen políticas sociales, tienen distribución del ingreso, como nosotros proponemos, por ejemplo, el ingreso ciudadano a la niñez, tienen educación pública, tienen una red de salud, esas son políticas sociales. En la ausencia de políticas sociales, la Argentina ha recurrido a ayuda social. La ayuda social finalmente es tener como rehenes a los pobres y esto es absolutamente funcional al poder. Kirchner no ganaría con la mayoría que está ganando la provincia de Buenos Aires si no retuviera a los pobres en la pobreza y si no les repartiera los DVD o los lavarropas. En consecuencia, esta es la más profunda inmoralidad que vive la Argentina. Primero construyeron la pobreza y después ataron la pobreza al clientelismo político y al dinero del poder del Estado. Y no hay excusas, porque con el mismo superávit fiscal de hoy y con el dinero que ellos destinan a políticas sociales focalizadas, podríamos estar ya con el ingreso ciudadano a la niñez, que supone una política pública universal que no depende de un puntero, de un intendente, de un gobernador, ni siquiera de una ministra de Desarrollo Social. Si no lo hacen, es justamente porque no quieren liberar a los pobres, sino porque los pobres son usados como violencia para el mantenimiento de su propio poder político. Doctora Carrió, bueno, esto me parece que está bastante categórico y claro. El otro día, ¿sabes que yo estaba viajando estos días? Cuando volví, ayer me hice traer el tape de su debate con Macri, ¿no? Y con Bielsa, y lo estuve mirando atentamente en mi casa. Y querría cambiar un poquito de impresiones con usted. Primero me parecía raro el debate de tres. Es como un partido de fútbol con 3 arcos, ¿no? Con 3 equipos, bueno, ¿cuál es el verdadero adversario, no? Entonces había yo estaba, la verdad que lo estaba esperando, es decir, bueno, ¿cómo va a ser la asociación más fuerte y el conflicto más fuerte acá? ¿Qué 2 equipos van a de alguna manera a empujar al otro, no? Y después me encontré con que todos acusaban de lo mismo a los otros 2, ¿no? Bielsa acaba de decir que Macri y Carrió se juntaron para perjudicarlo a él. En fin, cada uno lo veía así como un poco maniqueamente. ¿Cómo vio usted esa lógica, esa geometría variable de 3 candidatos que de alguna manera están como todos contra todos, en algunas cosas todos con todos, porque fue muy civilizado, la verdad? ¿Usted cómo lo vivió? ¿Lo vivió como un 2 contra 1? ¿Cómo se sintió en ese partido de A3? La verdad es que yo no tengo una visión maniquea de la vida, de modo tal que eso fue una conversación y yo intenté que así lo sea. Y por eso terminó siendo civilizada, pese al boxeo inicial de 2 de los contendientes. En segundo lugar, fue una lección que la oposición le dio al gobierno. Yo soy la única candidata que, liderando las encuestas, acepté el debate, porque no lo hace ni Cristina Kirchner en Provincia de Buenos Aires ni Wiener en Santa Fe. Y nosotros tenemos el deber inexcusable de debatir. Me parece que terminó siendo una conversación y esto es positivo, el diálogo fue civilizado y se pudieron hablar de propuestas, digo, se pudieron por lo menos tocar algunos temas, el régimen jubilatorio, el ingreso ciudadano a la niñez, el tema de la distribución del ingreso, el tema de la educación. Yo no creo, es más, pienso que en el futuro tiene que haber debates de 4 y 5 candidatos que puedan ser una conversación. Lo demás, las acusaciones posteriores de hombres que ni siquiera tienen coraje para plantearlos en el debate, yo no me ocupo. Me parece que no es una forma de ganar votos, asociarse con uno, separarse con el otro. Son 3 propuestas diferentes, son 3 partidos de origen y financiamiento diferente.
Y me parece que nosotros no fuimos al debate para confrontar. En realidad yo fui al debate porque creo que era el deber cívico inexcusable de alguien que se postula como candidato, y en este caso de candidata a diputada nacional, debatir con las otras personas en un país incivilizado, donde los otros candidatos solo ni siquiera opinan. Entonces la ciudadanía va a votar, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, sin saber qué opina su candidata sobre ninguno de los temas, ni de provincia de Buenos Aires ni nacionales, y me parece que esto no le hace bien a la democracia. Elisa, para terminar esta comparación, yo veía algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo decía, bueno, si los clasifico a los tres por ideología, uno podría decir, Carrió y Bielsa son más bien de centro-izquierda, Macri es de centro-derecha, habría una primera división. Por profesión, Carrió y Bielsa son abogados, Macri es ingeniero, también acá había una. Ahora, después era más difícil clasificarlos, por ejemplo, por posicionamiento en la campaña. Carrió y Macri van adelante, Bielsa va atrás. ¿Esto de qué manera compromete o condiciona sus intervenciones? Y finalmente la última, que era la más interesante de todas, quizás, por la tarea. A mí me impresionó con Macri lo siguiente, él proponía tareas. Entonces las tareas son muy difíciles de demostrar hasta que se realizan. Es como un círculo vicioso. Si a mí me dan la posibilidad de hacer las tareas, hago las tareas. Cuando hice las tareas me apoyan porque hice las tareas. Pero ¿cómo lo demuestro a alguien que voy a hacer las tareas antes de que me dé la oportunidad de que las haga? ¿No es cierto? Entonces él tenía este tema con la tarea. Bielsa tenía que defender tareas como si se hubieran hecho, pero hacía 2 años que no hay tantas tareas hechas, ¿no es cierto? Y usted más bien se manejaba en un plano de ideas más que de tareas, diría yo, ¿no? ¿Usted no sintió alguna de esas, algunos matices parecidos? En primer lugar, desde que tanto Blair como Bush atacan a Irak, uno es un líder progresista y el otro un republicano fascista, me parece que la cuestión ideológica en el mundo requiere otras categorías de pensamiento. En segundo lugar, nosotros no planteamos la cuestión solo en el plano de las ideas, sino de una lucha que viene dándose en el Parlamento Nacional desde hace años. Por ejemplo, propuesta, ingreso ciudadano a la niñez. Yo lo planteé por primera vez en el año 97, de modo tal que ahí hay toda una gestión legislativa de lucha que se va a imponer. Reforma jubilatoria, era un planteo legislativo concreto. Reforma educativa, vuelta a la educación clásica, era una propuesta legislativa concreta. Ley de responsabilidad penal juvenil, era una propuesta concreta. Me parece que lo que sí hay una diferencia enorme con los otros dos candidatos es que tanto se habla de gestión, yo he sido elegida entre los 5 mejores legisladores de la última década, y entonces si se trata de gestión legislativa, es obvio que por formación política, jurídica y por experiencia legislativa somos nosotros los que estamos en mayores condiciones de idoneidad, ¿no? Hace un mes, doctora Carrió, buenas noches. Usted diagnosticaba cuando charlábamos aquí en Hora Clave que el presidente estaba, no quiero equivocarme con el término, pero con una suerte de enajenación de poder. Y decía, más nos acerquemos a las elecciones, más se va a ver, y más se va a ver que luego van a acordar los peronismos que hoy están separados. ¿Coincide con el diagnóstico y con lo que está viendo a 15 días de la elección? En realidad se trata de la misma práctica de poder. Ojalá que la sociedad se dé cuenta. Ojalá que a tiempo nos demos cuenta de que nosotros necesitamos ese contrato moral, ese contrato de distribución del ingreso, ese contrato republicano. Porque puede pasar lo siguiente. Puede pensarse que se vota lo nuevo y se esté votando lo más viejo de lo viejo. A mí no me importa tampoco si después del desengaño se mantiene la fe. Lo que me preocupa de mi pueblo es que pierda la fe por no ver a tiempo, ¿no? Las prácticas que hoy se están desarrollando en el conurbano bonaerense son las peores prácticas que hemos conocido a lo largo de nuestras vidas, que han construido la pobreza, y de ello tiene un nombre y apellido, se llama PJ, y del PJ es Kirchner y del PJ es Duhalde, y no hay excusas. Son tan responsables, no quiero usar la palabra corrupto, pero me voy a sumar a su discurso. Esta práctica inmoral, ¿es tan igual en Duhalde o en Kirchner? Absolutamente. Carrió, usted plantea el eje de su campaña en el tema del bien.
Y hablando de falsas novedades, yo creo que ahí usted delata su origen o su futuro radical. Quiero decir, a mí me hace acordar mucho de la Rúa y a Chacho, digamos, grandes aspiraciones que después no han sido acompañadas por grandes gestiones, sino por estrepitosos fracasos. Y también Ibarra, a quien usted apoyó. Es decir, candidatos que se proponen como moralmente buenos y que después, enfrentados con la gestión, demuestran unas falencias tremendas. Me parece que esto es un viejo mal argentino, el de proponerse una pobreza moral que suele acompañarse con desastres en la práctica. ¿Cómo ve usted este problema? En primer lugar, yo amo el radicalismo y tengo origen radical. No nací de un repollo. Amé a Lem, a Irigoyen, amé a Ilia, he vivido ahí. En segundo lugar, usted tiene que evaluar mi gestión legislativa y usted no puede desconocer que he sido una excelente legisladora. Es cierto que me parece que en esto hay que sincerar algunas cuestiones. Yo creo que comparar como si todos fuéramos iguales no es justo, pero en todo caso habría que sincerar desde qué lugar se dice lo que se dice, ¿no? Si nosotros estamos asesorando a un candidato a diputado de otro partido, por ejemplo Mauricio Macri, usted lo debería decir, Rosender, porque entonces se entiende. Porque creo que en esto hay que comparar gestiones y me parece que desde el lugar desde donde se hace la pregunta también tiene que ser sincerada y en ese sentido mi respuesta es absolutamente respetuosa. Desde ese lugar es obvio que nosotros no tenemos experiencia de gestiones corruptas en el Estado, ni desde el sector privado ni del sector público y seguramente nos tenemos que seguir formando hasta que yo llegue a ser presidente para gestionar. De lo que no hay duda es que en la gestión legislativa tengo las mejores calidades intelectuales, morales y además de redacción de la ley. Yo creo que usted tendría que aceptar que se sospeche de usted y de sus cualidades, como es lógico que cualquier candidato tiene que aceptarlo, sin usar ese truquito del pensamiento de la mala conciencia, que siempre busca una causa por detrás para no responder la verdadera pregunta. No respondí. Entonces, cuando yo le digo, usted avaló a Ibarra, a usted puede confundírsela con el radicalismo del cual proviene, usted recuerda un poco a De la Rúa, usted tenía que poder responder también limpiamente en vez de generar subterfugios. Respondí. Vengo del radicalismo. Cada cual sabrá si la respuesta es satisfactoria o no. Amé el radicalismo. A ver, Rosinder, amé el radicalismo, amo el republicanismo y amo la moral. ¿Y ama también los fracasos del radicalismo? No. Profundamente amo el origen histórico del radicalismo. Sí, lo que pasa es que no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente o del pasado cercano. Ustedes tienen la costumbre, muchos políticos, de remitirnos siempre a épocas remotas para justificar cosas que en el presente no se pueden sostener. Mire, yo soy radical, me fui del radicalismo por oponerme a la entrega de plenos poderes, he dado una batalla enorme, me ha dolido profundamente y hemos construido un maravilloso partido que es el ARI y estamos militándolo en toda la nación. Puede usted no votarnos, Rosinder. Lo que no tiene derecho es agredirme de una manera tan brutal. Estoy de acuerdo con que puedo no votarlos. Lo que usted tampoco tiene derecho es a llamar agresión a lo que fue un diálogo muy civilizado. Y esa es una mala costumbre de la gente que está ligada al progresismo, que no toleran la libertad que predican. Y después, en cuanto aparece una objeción, reaccionan de mala manera. Carrió, yo no la agredí para nada. Estamos hablando limpiamente. Hágase cargo de lo que dice. Esta mañana, Elisa, estuve hablando con Santiago Kovadlov por la radio. Me impresionó mucho un artículo de él el jueves pasado en La Nación que se llamaba Pan y Circo, ¿no? Porque yo me preguntaba, y le quiero preguntar a usted, este tema de todas estas prácticas que estamos hablando toda la noche, las prácticas inmorales en política, ¿no configuran un poco un tipo humano que todos tenemos algo de él? La mano de Dios, el doping de los tenistas, la evasión de impuestos. ¿No somos una sociedad tramposa en muchas cosas? Y entonces, claro, fíjese, en el debate que tuvimos recién, decían, aceptale el electrodoméstico y después no lo votes, que es otra trampa más, porque si el tipo le dijo, acá tiene un electrodoméstico, con tal de que me votes, pero vos decirle que sí, agarrar el electrodoméstico y después no lo votes, que es una trampa al tramposo. Es decir, ¿no hay una cosa así entre nosotros como una cultura de la trampa? En realidad,
Ese es el contrato moral. Cuando yo hablo del contrato moral, hablo de un estado de la conciencia colectiva que después de haber aprendido durante mucho tiempo del dolor, decide cambiar las reglas. Y este contrato moral es un contrato de la sociedad, que es no usar, que es desterrar la viveza, la famosa viveza nuestra, que es renunciar a la trampa para que todos podamos vivir de otra manera. Y me parece que por ahí vamos. Yo recuerdo un viejo salmo judío muy interesante, que es cuando los judíos se van a Babilonia, que dice: los que siembran entre lágrimas cosechan entre canciones. Y no está en la naturaleza nuestra, está en la historia nuestra, pero no creo que esté en la condición humana. Y estoy confiada, y por eso peleo, para que podamos cambiar, simplemente para que nuestros hijos vuelvan, para que nuestros hijos coman. Es preciso cambiar estas reglas, y las vamos a cambiar. Las vamos a cambiar duramente, corrigiéndonos todos los días, pero creo que ha llegado el punto en que la Argentina se da cuenta que así no puede seguir, y que puede reconstruirse civilizadamente, y que nuestros hijos pueden volver, y que puede haber ingreso ciudadano a la niñez, y que puede haber industria, y que puede haber desarrollo económico, siempre y cuando pactemos esas normas. Así lo hicieron los españoles, así lo hicieron los alemanes, así lo hicieron los pueblos que después tuvieron desarrollo sostenido por muchos años, y yo confío en esta sociedad, confío profundamente y la camino de punta a punta, y sé que vamos a cambiar. Elisa, la última pregunta sería esta. Asumiendo que se cumpla lo que usted, digamos, espera, que es que usted gane de acá a 2 domingos, de los otros dos, ¿quién le gustaría que saliera segundo? Mire, Grondona, todavía falta. Para nosotros ya ganar es crecer. Nosotros queremos crecer en todo el país y por eso pedimos el voto en todo el país. Es cierto que estamos muy bien, pero todavía falta. La verdad es que hoy la pelea es entre nosotros y Macri, pero más allá del resultado electoral, yo siento que ya ganamos, porque pudimos construir este partido nacional, porque pudimos recorrer este país desarmados, porque pudimos demostrar que la política puede darse y se puede hacer desde otro lugar, y eso para nosotros ya es muy importante. Si además hay mucha gente que se compromete a lo largo y a lo ancho del país, con esto, más allá, vuelvo a insistir, del resultado, haber podido dar esta batalla y seguir dándola por siempre y por toda la vida, en eso consiste la victoria, en caminar por donde queremos caminar y caminar limpiamente. Elisa, muchas gracias y buena suerte de acá a 2 domingos. No, al contrario, hasta luego. Vamos a volver a preguntar el televoto y después de un breve corte vamos a dar los resultados del televoto y algunas conclusiones. ¿El clientelismo y la compra de votos es un resfrío o un cáncer para la democracia? Si usted cree que el clientelismo y la compra de votos es un resfrío para la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si usted cree que el clientelismo y la compra de votos es un cáncer para la democracia, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, televotaron 11.400 personas, 4% dijo que es un resfrío para la democracia, la compra de votos, y 96% dijeron que es un cáncer. Esto es bastante categórico, ¿no? Nos tenemos que ir porque tenemos que entregar entre las 12. Yo siento tanto, porque había tan rico fue en ideas que se cruzaron más, pero tenemos que irnos. Solamente quiero agradecer a todos los que me ayudaron y me ofrecieron toda clase de soporte moral por el tema de los ojos, ¿no? Vieron que no tengo venda, pero no quiere decir que no vea doble, ¿eh? Veo más cerca, por eso puedo estar sin vendas, pero ya se empezó a mover, quiere decir que ya empieza a mejorar, o como le dije a un amigo, ¿estás mejor? Sí, estoy mejor. ¿Por qué no ves doble? Sí veo doble, pero ya no me importa. Hasta el domingo.